Seguimos en vivo y en directo desde la ciudad capital de Guatemala. Ha cesado la lluvia en diversas zonas de la capital. Más adelante daremos el monitoreo de cómo está la situación del clima en nuestro país. Vamos a noticias internacionales, ya que en el conflicto que se vive entre Colombia y Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos desistió de acudir a la UNASUR por la crisis con Venezuela y negó acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre un plan en Bogotá para supuestamente asesinarlo. Los cancilleres del ente regional tienen previsto reunirse el 8 de septiembre en Quito para tratar la crisis en la frontera entre ambos países que deja en las últimas 2 semanas unos 1.100 colombianos deportados. En cuanto a UNASUR, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y por lo tanto desistimos de esa reunión. Santos también negó que en su país haya planes para matar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, como lo denunció el lunes desde Vietnam. ¿Quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, con la anuencia y la vista gorda de mi gobierno, se planea atentar contra la vida del presidente Maduro? No, 1000 veces no. Colombia es una nación decente, civilizada. Los nuevos roces entre ambos países empezaron el 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de pasos fronterizos tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que atribuyó entonces a paramilitares colombianos. El mandatario colombiano afirmó que es evidente que Venezuela busca culpar a Colombia de todos sus males. Y cada vez más lejos de una solución a la crisis, Santos anunció que la Fiscalía General colombiana considera presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad. La ONU estima que la situación deja a unos 11.000 colombianos afectados. Y un centenar de migrantes se presentaron a manifestar frente a la principal estación de tren de Budapest, reclamando se les deje partir hacia Alemania. Mientras la policía húngara impedía a unos 2.000 migrantes subir a trenes con destino a Austria y Alemania, un centenar de manifestantes protestaba este miércoles frente a la estación. Exigen que se les deje partir, pero las autoridades les prohíben la entrada a la estación y no especificaron durante cuánto tiempo. Después de todos los discursos que di, no hay más palabras para describir nuestra situación. Y esto es lo que haremos durante el próximo día, el próximo año y durante la vida entera. Necesitamos nuestros derechos. Necesitamos nuestro derecho de cruzar esta estación. No es nuestro sueño dormir en las calles. La policía evacuó el martes la estación después de que 500 refugiados y migrantes trataran de subir a un tren con destino Viena. El gobierno de derecha de Viktor Orbán afirma que está aplicando las reglas de la Unión Europea que impiden dejar partir a los migrantes sin visado europeo. Solo en el mes de agosto, Hungría recibió a 50.000 migrantes en medio de la peor crisis migratoria que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el juicio contra un ex jefe de guerra acusado de crímenes contra la humanidad en la República Democrática del Congo inició hoy en la Corte Penal Internacional. Este es Bosco Ntaganda, alias Terminator, antiguo jefe de guerra de la República Democrática del Congo. Se cree que ha participado en todas las guerras que devastaron la región, desde el genocidio de los Tutsis en Ruanda en 1994 a la última rebelión del movimiento 23 de marzo en el este de la República Democrática del Congo. Pero quien fue considerado el fugitivo más buscado en la región de los Grandes Lagos acudió inesperadamente a la Embajada de Estados Unidos en Ruanda en marzo de 2013 para pedir su traslado a la Corte Penal Internacional. Este miércoles se iniciaba el juicio en su contra en La Haya. El excombatiente debe responder de 13 cargos por crímenes de guerra y 5 por crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinatos, violaciones y esclavitud sexual. Es la primera vez en derecho penal internacional que un acusado debe responder por la violencia sexual contra menores de su propia milicia. Este caso es sobre la violencia que diezmó Ituri, dejando cientos de civiles muertos, miles viviendo en los bosques sin nada y una población devastada por la violencia sexual.
Según la acusación, desempeñó junto a sus tropas de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo un papel central durante los ataques contra civiles en Ituri en 2002 y 2003. ONGs estiman que este conflicto costó la vida a más de 60.000 personas, pero Ntaganda se declara no culpable. En Francia, 8 personas, incluyendo 2 niños, murieron esta madrugada en el incendio de un edificio en un barrio popular al norte de París. Un incendio en un complejo residencial dejó esta madrugada a 8 muertos, entre ellos 2 niños, en París. Es el incidente más grave de este tipo que tiene lugar en la ciudad en la última década. La policía sospecha que el fuego podría haber sido provocado, ya que hubo 2 inicios de incendios sucesivos en el mismo edificio con 2 horas de intervalo durante la noche. Los equipos de investigación del Cuerpo de Bomberos de París están trabajando con la policía local para llegar a algunas conclusiones sobre el origen del desastre en algunos días, no ahora. Según los primeros informes, una o varias personas fueron vistas corriendo del edificio después del inicio del incendio. Los bomberos informaron que 2 de las víctimas mortales se lanzaron por las ventanas para escapar de las llamas. Las otras 6 murieron intoxicadas. Un total de 7 personas fueron rescatadas con vida. Y durante su visita a los glaciares en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló del impacto del cambio climático en los glaciares nacionales y criticó que no se esté actuando lo suficientemente rápido contra el calentamiento global. Barack Obama admira la belleza del glaciar Exit en el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, en el suroeste de Alaska. No es una visita de placer, sino una forma de llamar la atención sobre el impacto del cambio climático. Según explicó, este lugar del planeta se está calentando 2 veces más rápido que el resto del mundo, por lo que este glaciar, situado a 200 kilómetros al sur de la ciudad más grande de Alaska, Anchorage, se ha reducido en más de 2 kilómetros desde 1815. El mandatario alertó que es el mejor ejemplo del reto que enfrenta la humanidad y criticó que no se está actuando lo suficientemente rápido para combatir el problema. Sus declaraciones se producen 3 meses antes de la Conferencia de París, que se plantea lograr un acuerdo mundial para intentar limitar el alza de la temperatura a 2 grados centígrados para evitar los nefastos efectos del cambio climático. Estas fueron las noticias internacionales. Recuerde, está en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos seguiremos escuchando cuáles son las verdaderas intenciones del candidato presidencial del Partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, y sus directrices de cara al día domingo, día de las elecciones generales. Ya regresamos.